Bienvenidos a este podcast de la historia de la música. El día de hoy hablaremos de uno de los músicos y compositores más influyentes de toda la historia. Hablaremos de Ludwig van Beethoven, de cómo fue su vida, de cómo se divide en 3 etapas según los historiadores o musicólogos, y de todo lo que logró en un periodo bastante complejo de nuestra historia. Bueno, vamos a empezar. Ludwig van Beethoven nació un 16 de diciembre de 1770 en Bonn, Alemania. Su padre y su abuelo eran músicos. De hecho, recibió sus primeras lecciones musicales de su padre. Estuvo al servicio de Maximiliano Franz, un elector de Colonia, y atrajo la atención como virtuoso del piano y gran improvisador. Joseph Haydn lo conoció en Bonn y le recomendó que se instalara en Viena en 1792. En ese entonces, Beethoven empezó a ganarse la vida como pianista, profesor y publicando sus composiciones, gracias a lo cual obtuvo el apoyo financiero de varios mecenas. También tengo que mencionar que Beethoven vivió en un momento de la historia con muchos cambios. Tuvo que ver la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas y el inicio de la Revolución Industrial. Estos eventos marcaron el inicio de una nueva clase media y transformaron el papel del músico. Beethoven dejó de ser un servidor de la aristocracia para convertirse en un artista libre, profundamente comprometido con los ideales de su tiempo. Vamos a empezar a hablar de la música y de las obras que nos dejó Ludwig. Para las primeras cosas que realizó, tenía movimientos de relativa dificultad y lo combinaba con pasajes fáciles. Utilizaba contrastes bastante fuertes como lo hacía Mozart, y pues podemos referenciar obras como el Opus 13, el Opus 18 y el Opus 21. Después de esto empieza su segundo periodo, o el periodo medio también conocido. En este periodo ya estaba por sus 30 años, y fue entonces cuando empezó a sufrir de sordera. En 1802 le diagnosticaron que era irreversible. Para él fue un golpe muy fuerte, tanto así que llegó a pensar en suicidarse, pero finalmente decidió seguir adelante. Gracias a esto, sus siguientes composiciones reflejan su lucha por la vida, transformándola en narraciones o dramas. Se siguió apoyando en modelos como los que trabajaban Haydn y Mozart, pero cada vez cambiando las formas, haciéndolas más prolongadas, extensas, más elaboradas, con desarrollos más intensos y extensos. Una obra de este periodo medio, la cual tiene una historia curiosa detrás, es la Sinfonía número 3, el Opus 55, la Sinfonía Heroica, la cual iba dedicada a Napoleón Bonaparte, pero Beethoven, al ver que éste se coronaba emperador, decidió tachar la dedicatoria. Otras de las sinfonías que encontramos en este periodo medio es la Sinfonía número 5, el Opus 67, la Sinfonía 6 con el Opus 68, también conocida como el Pastoril, la ópera Fidelio, de la que escribió 4 aberturas y que pues aunque se notaba la gran capacidad instrumental de Beethoven, también se notaba la poca atracción que éste sentía por la ópera. Antes de continuar, también me gustaría mostrarles, o mejor dicho, contarles cómo fue después de la tercera sinfonía, que es el momento más épico y la erupción volcánica de un héroe, se va sedimentando hacia la calma, hacia una cuarta sinfonía en la que encontramos una reflexión sobre el hombre y la naturaleza, lo cual nos va dando lugar a la quinta, la cual se carga de un dinamismo ágil y desenvuelto, que lucha contra las fuerzas del destino, que todo esto se debe a lo que él está viviendo a su sordera, ¿no? Y en esta quinta sinfonía también vemos cómo cambia bastante esa estructura formal y pura que tenía la música. De hecho, se vuelve bastante más romántica. Después pasamos a su sexta sinfonía, donde se expresa un poco más el sentimiento hacia la naturaleza. Después de esto llegamos a la séptima y octava sinfonía,
que representan pura alegría y felicidad. Estas, aunque todavía son del segundo periodo que él tiene, son mucho más optimistas y alegres, y nos muestran cómo él ha experimentado con cosas que hasta ahora no había hecho, como lo es el contrapunto y la simplicidad en las melodías. Para 1818, Beethoven apenas oía y se aisló casi por completo. Tenía muy poco contacto con la gente y se volvió bastante más irritable. Sus obras se volvieron mucho más introspectivas y fueron formando la tercera parte o tercer periodo en los que estamos dividiendo su vida. Beethoven ya había alcanzado la cima de la popularidad. Su música era interpretada regularmente y lo enaltecían muy seguido como el mejor o el más grande compositor vivo. Ya había cambiado todas las expectativas del público acerca de lo que la música instrumental era capaz de hacer. Y es que a Beethoven se le conoce como un adelantado a su época. Alguien que, aunque hacía sinfonías como los demás compositores, estas siempre tenían algo nuevo, algo que no era igual, que hacía que resaltara, algo que no era tan fácil de entender. Y es que Beethoven tenía un dominio increíblemente profundo de la teoría musical. Y esto es algo que vamos a ver en este último periodo, que aunque él prácticamente ya no escuchaba, tenía tanto dominio de la teoría musical que podía seguir escribiendo sinfonías, sonatas o música para cuartetos, y de hecho de la forma más profunda hasta el momento. En este último periodo escribió sus últimas 5 sonatas para piano, los últimos 5 cuartetos de cuerda, la Missa Solemnis de 1822 y su obra cumbre, la Novena Sinfonía. Que nos muestra toda la apuesta que tuvo Beethoven a lo largo de su vida, siendo tan trascendental que hoy en día es una de las obras más conocidas de la música clásica. También quiero hablar de las sonatas que compuso a lo largo de su vida, porque tenemos obras muy grandes y también muy conocidas como lo es Claro de Luna, la Apasionata, la Patética, la Waldstein, la Kreutzer, y donde nos muestra su capacidad para transformar la sonata en un espacio de expresión emocional y técnica. Estas obras, en el tiempo en el que las escribió, eran completamente experimentales y bastante introspectivas. También hay que hablar de sus composiciones para cuartetos de cuerda, donde se muestra que a lo largo de su vida su estilo fue cambiando de algo puramente clásico a algo bastante más libres, y donde al final, cuando era completamente sordo, escribió los últimos cuartetos, siendo los más introspectivos y de mayor complejidad emocional, tanto así que son considerados obras maestras. También hay que decir que aunque el nombre de Beethoven es el que consolida el clasicismo, también anticipa el romanticismo, centrándose en la libertad creativa, la expresión emocional y la conexión profunda con el público. Fue considerado el puente que unió estos estilos, pero más que eso, fue el río que fluyó entre estas épocas, transformando la música desde dentro. En conclusiones, me gustaría decir que Beethoven representa la expansión ilimitada de la música. Su obra es testimonio de lucha, introspección, innovación y espiritualidad. Cada sinfonía, sonata y cuarteto que compuso fue una ventana directa hacia su alma, y gracias a él tuvimos una evolución de la música occidental gigante. Además, su legado nos sigue inspirando a generaciones hoy en día y sigue cautivando muchos oyentes. Y bueno, sin más, me gustaría darles las gracias por acompañarme en este recorrido.
de la obra y vida de Ludwig van Beethoven. Espero que este episodio los haya entretenido y se hayan sentido inspirados a escuchar la música de Beethoven con nuevos oídos, entendiendo que no solamente hay música, también hay un espíritu completo que sostiene lo que estamos escuchando. Sin más, este fue su podcast de la historia de la música. Espero les haya gustado. Este fue Rodrigo Rosso y pues nada, muchas gracias por escucharme.